Vale. Bueno, pues buenos días a todas las personas que estáis en este taller sobre entrevista. Primero quería presentarme, yo soy Diana Lázaro, soy orientadora de la Oficina de Prácticas y Empleo. Si alguno habéis tenido la oportunidad de hacer algún curso nuestro, pues quizás hayamos coincidido, y si no, bueno, pues también os animaré a que no se quede aquí vuestra información sobre la entrevista y sobre el proceso de búsqueda de empleo, sino que continuéis con nuestros cursos que hacemos a lo largo de todo el periodo, a lo largo de todo el año, en definitiva. Voy a poner una presentación y, bueno, vamos a trabajar sobre todo el tema, vamos a trabajar la entrevista. Ahora me decís si veis bien la pantalla, si veis bien la presentación. Vale, estoy compartiendo, ¿lo veis? Sí. Perfecto, muchas gracias, Ignacio, María. Bueno, pues como sabéis, este taller pertenece al Foro de Empleo que se ha realizado de forma presencial los días 18, 19 y 20 de abril, y estamos en la siguiente semana al foro, que espero son también actividades incluidas en el mismo, y es la formación online. Este taller se realiza desde la Oficina de Prácticas y Empleo de la Complutense y concretamente un poco desde el área de orientación, que somos las personas que nos dedicamos a trabajar pues con todos los estudiantes el tema de búsqueda de empleo, competencias transversales, fomento o mejora de todos los que son instrumentos para la búsqueda y, bueno, un poquito, sobre todo, ayudaros en vuestro proceso, ¿vale? En concreto vamos a trabajar el tema de entrevista en la sesión de hoy. La entrevista, como sabéis, bueno, pues es una prueba, ahora la definiremos mejor dentro de un proceso de selección, pero comentaros que es de las últimas fases dentro de la búsqueda de selección de empleo. Entonces hay que tener en cuenta esto porque, bueno, hoy me voy a centrar un poco en daros consejos, en daros preguntas, pero tenéis que trabajar una parte fundamental de la búsqueda de empleo que es previa a la entrevista, ¿vale? Para que esto salga bien. Hablaremos de todo ello durante el taller, pero sí quería haceros esta pequeña aclaración. Vamos a empezar viendo un poco qué es la entrevista. Y, bueno, simplemente la entrevista es una reunión de una o de varias personas que se realiza un poco con la finalidad de conocer personalmente a un candidato y ver si posee los conocimientos y las cualidades más idóneas para ese puesto. Entonces, aquí quitar importancia, no importancia, sino no quiero que os lo toméis como algo que os provoque muchísimos nervios, sino que es simplemente una conversación, una reunión, ¿vale? Más allá, no va más allá de eso, aunque sí es verdad que vamos a trabajar el cómo vendernos en esa reunión. ¿Cuál es el objetivo que tienen al entrevistarnos como candidatos o candidatas? Pues sobre todo averiguar si encajamos en la empresa, si tenemos el perfil que se quiere, si podemos desempeñar ese puesto de trabajo y también si queremos trabajar en las condiciones que nos ofrece la empresa. Estos aspectos se van, lógicamente, averiguando durante la conversación que se establece, o bien a veces con preguntas, a veces de una forma un poco más libre. Hay muchos tipos de entrevista. No voy a entrar en los tipos así de forma específica porque, como sabéis, el taller dura 45 minutos y, bueno, me voy a centrar más un poco en la parte de preguntas, de consejos, etcétera. Pero sí comentaros eso, que cada puesto de trabajo puede tener un tipo de entrevista asociado, o bien pues por el número de preguntas o cómo os formulen las preguntas, o bien por las personas que os estén entrevistando en ese momento, el grado de tensión, si pertenece esa persona a vuestro departamento o a recursos humanos, si es un perfil más técnico o menos, etcétera, ¿vale? Entonces, eso un poco que lo tengáis en cuenta a la hora de presentaros, que cualquiera de ellas lo vais a poder hacer sin ningún problema y, bueno, pues un poco para que lo tengáis y tengáis esos conocimientos.
Una vez visto qué son las entrevistas y cuál es el objetivo que persiguen los entrevistadores en este tipo de pruebas, vamos a empezar viendo los consejos para prepararlas, ¿vale? Y para afrontarlas. En este punto vamos a ver 3 fases. Vamos a ver la fase de antes de la entrevista, durante la entrevista y después de la entrevista. Son 3 fases fundamentales. Para mí cobra una importancia por encima de las otras, el antes de la entrevista, porque creo que si vais bien preparados, el durante puede estar mejor, ¿vale? Pero las 3 fases hay que verlas de forma individual. Ya os digo que da igual el tipo de entrevistas al que os vayáis a enfrentar, todos estos consejos pueden ser aplicados, ¿vale? Y deben, vamos, ser aplicados. Vamos a empezar con el antes y vamos a ir viendo qué tenéis que hacer antes de una entrevista. Como os decía, la entrevista es de las últimas fases del proceso de selección. Y también de vuestro proceso de búsqueda de empleo. El proceso de búsqueda de empleo siempre comienza con una fase de definición del objetivo profesional, ¿vale? Entonces, una de las recomendaciones fundamentales es que tenéis que tener definido ese objetivo. Luego os pondré el enlace al finalizar de todos nuestros cursos, pero uno de los que contamos entre el catálogo de formación es el del objetivo profesional, ¿vale? El objetivo profesional es muy importante tenerlo definido porque luego en la entrevista os van a preguntar cosas relacionadas con este objetivo. Si está bien trabajado, las vais a contestar sin problema, pero si no, son de las típicas preguntas que os podéis quedar un poco en blanco, ¿vale? Entonces, que tengáis eso en cuenta. Aparte del objetivo profesional, tenéis que dominar el currículum. ¿A qué me refiero con dominar el currículum? A ver, dominar el currículum no es me estudio el currículum y me sé lo que he puesto ahí. Se supone que es una vez que lo hagáis, porque siempre se va a recomendar un currículum específico por el puesto de trabajo al que vayáis a optar. Os vais a saber todo lo que pone en el currículum, vais a hacer ese currículum específico, pero dominar es saber argumentar lo que habéis puesto, es decir, explicar, por ejemplo, los cursos que habéis hecho, por qué habéis hecho esos cursos, qué os han aportado, qué conocimientos os han dado, si tenéis experiencia, explicar bien la experiencia, desarrollar más las funciones que habéis realizado, mostrarlo con cierta motivación. Si tenéis huecos en blancos o puntos débiles, que ya hablaremos de ellos, dominar el currículum es también saber un poco qué podemos decir en ese punto y ese es a lo que me refiero con dominar el currículum, ¿vale? No solo aprendérmelo de memoria lo que he puesto ahí. Tened en cuenta que el currículum ya lo han visto, lo tienen delante y la entrevista es el desarrollo de ese currículum, ¿vale? Entonces, eso es fundamental. Otro de los puntos clave es, antes de una entrevista, obtener información de la empresa y del puesto de trabajo. Primero, porque vais a adecuar mejor las respuestas que vais a dar. Segundo, porque nos lo pueden preguntar, qué sabéis de nuestra empresa, por qué quieres trabajar aquí. Entonces, evitad esa información general de la empresa es líder en el sector y profundizad un poquito más, saber qué os llama la atención, qué os ha gustado de esa empresa, qué es lo que un poco esperáis de ella, etcétera. Y del puesto de trabajo, obviamente también, porque cuando os pregunten qué queréis aportar en este puesto, tenemos que saber un poco qué piden en ese puesto, ¿vale? Dentro del objetivo, de definición del objetivo profesional, hay una fase, la primera fase es de autoevaluación y la segunda fase es de evaluación del perfil del puesto. Entonces, esa primera fase, esa segunda fase dentro del objetivo es la que nos va a ayudar también en este caso, ¿vale? Entonces, la entrevista, como veis, la preparación empieza muchísimo antes para que lo tengáis en cuenta. También analizar los requisitos de la oferta y del perfil demandado para cada puesto. Sí que comentaros aquí, a veces respondéis a una oferta que habéis visto y que piden unos requisitos y que tenéis un perfil, pero muchas otras veces se echa una autocandidatura, es decir, se envía un currículum a puestos donde quizás no haya
no estén buscando a nadie en ese momento, y ahí sí que tenéis que ver un poquito a través a lo mejor de LinkedIn, redes sociales, perfiles de otras personas, ofertas anteriores, qué es lo que pueden demandar en esos puestos, ¿vale? El perfil de un puesto de trabajo está compuesto por funciones y tareas, requisitos y condiciones bajo las que se trabaja. Entonces, de estos 3 campos tenéis que obtener información. También preparar posibles preguntas que puedan formular que nos resulten más difíciles o comprometidas. La entrevista hay que prepararla desde el inicio hasta el fin, pero preparar no quiere decir que todas las preguntas os las tengáis que aprender de memoria y soltar ese rollo cuando nos las pregunten. Preparar un poco consiste en tener esquemas claros de si me hacen este tipo de preguntas, qué contestaría, si voy por un lado, qué contestaría, si voy por el otro, qué diría, ¿vale? Pero aún así hay ciertas preguntas que nos requieren un poquito más de guión o un guión más elaborado porque nos resultan más complicadas. Pues en esas sí que os recomiendo tener algo más profundizar en ello y tener algo más extenso. Y también preparar bien los puntos fuertes y los puntos débiles. Obviamente vamos a tener un perfil que a lo mejor no encaja al 100% en lo que ellos pidan. Podéis tener menos experiencia, más motivación. Entonces hay que tenerlo bien preparado para compensar cuando salga una pregunta sobre un punto débil con el punto fuerte. ¿De acuerdo? Seguimos con el antes, ¿vale? Más consejos. El vocabulario. Es importante tener un vocabulario, una jerga profesional que vamos a utilizar en la entrevista. Hemos dicho que es una reunión, ¿vale? Entonces tenéis un poco que tener como ese chip en la cabeza de voy a una reunión como si estuviera trabajando y tengo que reunir con mi jefe o jefa directo, ¿vale? Entonces, a nivel de vocabulario, a nivel de formas, de maneras, tenéis que tener en cuenta eso, ¿vale? El vocabulario es verdad que puede variar un poco si vais a optar a una entrevista o tenéis una entrevista con alguien de recursos humanos o con alguien de vuestro departamento, porque a lo mejor alguien del departamento puede ser un perfil más técnico, ¿no? Más ligado a vuestras funciones y sin embargo recursos humanos pues preguntaros más sobre competencias, motivación, etcétera. Puede variar un poco, pero tenéis que tener preparado ese vocabulario. También preguntas adecuadas que queráis y que podáis formular cuando os den la oportunidad. ¿Por qué? Porque estas preguntas vais a demostrar iniciativa y vais a demostrar interés por la empresa. Entonces tenéis que llevar preparadas buenas preguntas. Un dossier. Os recomendamos, aunque no os lo hayan pedido, ya cuando vayáis a la entrevista llevéis una carpeta, un dossier con documentos que acrediten vuestro currículum. No, a veces o muchas veces no lo piden, pero si en el caso en el que lo vayan a pedir, creo que os sería muy útil que lo llevéis preparado porque demuestra un poco el interés también que tenéis por hacerlo bien. El tema de la indumentaria y el arreglo personal. Daros cuenta que a veces, bueno, pues hemos podido poner una foto en el currículum o a lo mejor no la hemos puesto, pero la entrevista ya no somos una imagen congelada, somos nosotros mismos. Entonces tenemos que causar buena impresión y también ellos esperan un perfil determinado, entonces no podemos ir vestidos de cualquier manera. Tenemos que investigar la empresa y en esa investigación tenemos que ver qué vestimenta, qué tipo de ropa, cómo visten para ir a la entrevista adecuados, ¿vale? Si no, será mucho más difícil encajar en el perfil que ellos buscan. Entonces, bueno, pues un poco para que lo tengáis en cuenta. Daros cuenta que en una entrevista tenemos que convencer de que nosotros somos la persona que puede desarrollar ese puesto. Entonces, en ese sentido, pues tiene que encajar el 100% o todo lo que podamos de nuestra faceta profesional, personal, que nos vean, ¿no? También en ese ámbito. Esto sería antes de la entrevista. Como veis, no es un trabajo que se pueda hacer en un momento, sino que lleva unas fases, lleva un tiempo. Y entonces os animo a que vayáis un poco pensando sobre ello y bueno, preparando y poniendo ya en disposición. Durante la entrevista
consejos también que os voy a aportar. A ver, tened en cuenta que, bueno, pues tenéis que prestar atención. Es verdad que hemos preparado mucho, pero en el momento de la entrevista es poner en práctica lo que hemos preparado. Entonces, en ese momento ya no os recomiendo que penséis, ay, ¿qué puse en el currículum? ¿Por qué puse esto? Esto, lo otro. No, os centraros en lo que os pregunten, cómo se vaya desarrollando la entrevista, en lo que quieran de vosotros los entrevistadores y bueno, un poco en ese sentido. Entonces, la atención, por favor, al 100% y con todos los sentidos, ¿vale? Porque yo creo que así podéis responder de una forma más correcta. Si algo no lo entendéis, podéis preguntar, ¿vale? No pasa nada, de forma adecuada y no hay ningún problema, ¿vale? Dejar que quien esté haciendo la entrevista finalice las preguntas. Esto un poco lo que quiero transmitiros es que la iniciativa es de la persona que os está entrevistando. En ningún momento vosotros vais a tener la iniciativa en la entrevista. Entonces tenéis que responder a lo que ellos propongan. Imaginaros que es una pregunta abierta, una entrevista abierta en la que os dicen: hemos visto su currículum, nos ha gustado, nos ha llamado la atención y nos gustaría un poco que nos cuente su perfil. Pues ahí ya la iniciativa pasa a vuestro campo, ¿vale? Y empezáis a contar el perfil, pero siempre tal cual os lo digan. Por ejemplo, imaginaros que veis que están mirando vuestro currículum y se han quedado en silencio, pues ahora vendrá también esa recomendación, que respetar eso. Entonces, que tengáis eso en cuenta. La iniciativa lo llevan las personas que os están entrevistando. Por vuestra parte, os recomiendo no precipitaros en nada, no ser impulsivos o impulsivas y tomaros un tiempo para responder. A lo mejor unos primeros segundos de pensar y de estructurar la respuesta o, por ejemplo, alguna técnica de repetir la pregunta. En cuanto a lo que me ha preguntado, esos 2 segundos os permiten un poco hacer esa estructura para responder de una forma más adecuada. No os enrolléis en las respuestas, ir concretos, ir al grano, pero con información objetiva, ¿vale? Prestar mucha atención a la comunicación no verbal. Si estáis viendo que ella aparta la mirada, que mira el currículum porque quiere preguntaros otra cosa, pues un poco cortar, ¿vale? En ese caso. También tenéis que cuidar vuestra comunicación no verbal. Aquí nos centramos mucho en cómo responder y en, bueno, dar una buena respuesta a las preguntas, pero tiene que ir acompañado de un buen tono de voz, de una buena postura, de una sonrisa, de mirar a los ojos, de manejar los gestos que se están haciendo, etcétera, ¿vale? Entonces, todo eso también tenéis que cuidarlo durante la entrevista. Si es verdad que lo podéis pensar antes, pues a ver, yo llego, intento sentarme, para mí esta es una postura correcta, yo soy una persona tímida y prefiero soltar un poco las manos porque si no me voy a ver muy erguida, soy una persona demasiado extrovertida y gesticulo mucho y entonces recojo las manos. También os tenéis que autoevaluar, ¿vale? Cómo sois y qué podéis hacer en esa situación un poco para, pues si gesticulo mucho no hacerlo, si no gesticulo hacerlo un poco, si aparto la mirada intentar mirar a los ojos, etcétera, ¿vale? Y manejar los silencios. Como os decía, como no tenéis la iniciativa, la otra persona es la que lleva los silencios, no impacientarse, no incomodarse, esperar. Si el silencio se le alarga mucho, bueno, pues sí que podéis preguntar, no sé si le ha quedado claro, quiere que le complemente, cosas de ese tipo, ¿vale? Más cosas durante la entrevista. Evitar los temas de índole personal. Daros cuenta que vosotros allí vais un poco a demostrar vuestra profesionalidad. Entonces vosotros no saquéis temas de índole personal. Si os los pregunta, intentad responder de forma asertiva y no agresiva, que no se note que os está molestando. A veces con monosílabos y sin dar demasiada información. Otro consejo es que no habléis mal nunca de anteriores experiencias, ni laborales, ni de la carrera, ni nada, ¿vale? Es verdad que a lo mejor una asignatura os preguntan por ella, o una determinada experiencia y no es lo que más os ha gustado. Podéis decir, hombre, no me terminó de encantar,
pero sí que me gustó esto o tal, o lo mejoraría de esta forma, pero sin entrar en lo negativo, ¿vale? En la entrevista intentad evitar los polos extremos, es decir, o lo extremo positivo o lo extremo negativo, porque obviamente tenemos que dar una imagen de sinceridad. Si todo ha sido perfecto y positivo, dudamos y lo negativo, lógicamente, os va a perjudicar. Entonces, bueno, siempre podéis hablar de ambas cosas, pero sin centraros mucho y sin iros al extremo. Em, Hemos comentado que antes de la entrevista hay que preparar preguntas y en el momento en el que os den pie, hay que elaborar esas preguntas y hacerlas, ¿vale? A lo mejor hemos preparado preguntas del puesto y nos han contado mucho sobre el puesto. Tenemos que reformular y a lo mejor hablar del equipo multidisciplinar, ¿vale? Sobre, por ejemplo, o hablar de otro tipo de cosas. Entonces, bueno, un poco que no seáis rígidos en el tipo de preguntas que hayáis preparado o que preparéis bastantes preguntas, ¿vale? Para eso. Permanecer alerta hasta el final de la entrevista, ya que esta no termina hasta que no os vayáis de la empresa. No salgáis, os encontráis con algún compañero o compañera, habláis ahí, está la persona que administra o es la persona secretaria del secretario del departamento, etcétera, ¿vale? Cuidado, hasta que no os vayáis, no comentéis nada. Y muy importante, en la entrevista no se trata de solo ser políticamente correcto y de las formas. No, aquí también hay un fondo. Es decir, las preguntas que os hagan hay que responder correctamente y hay que responder transmitiendo vuestro saber, que son los conocimientos, lo que sabéis, vuestro saber hacer, que es experiencia, y vuestro querer hacer, que es motivación, ¿vale? Y también, aunque os hagan preguntas sobre competencias específicas, tened en cuenta que en la entrevista tenemos que demostrar también cómo hacemos las cosas, es decir, qué nos caracteriza a nosotros, ¿vale? Hay muchas veces que dice, ¿qué quieres aportar en este puesto? Pues mi formación, mi experiencia y mis cualidades. Está bien contestada, no os diría que no, políticamente, pero no profundiza. Es decir, yo tengo que decir qué conocimientos puedo aportar en este puesto, qué experiencia es parecida o igual a la que voy a realizar y qué cualidades tengo para desarrollar este puesto y por qué quiero trabajar aquí, cuál es mi motivación. Si no, la entrevista puede quedar muy bien, pero no vamos a convencer, ¿vale? Entonces, consejo, este último consejo, por favor, es fundamental, ¿vale? Y luego, después de la entrevista, pues ya os recomiendo hacer una ficha recogiendo un poquito los datos básicos por si luego os contratan y también un poco porque nos pueden servir para otras empresas, ¿vale? En segundo lugar, que reflexionéis acerca de lo que pensáis que habéis contestado bien y lo que no. Eso lo vais a saber enseguida vosotros. Pues aquí me he trabado más, en esta respuesta creo que no he convencido bien, no he dicho esto y se me ha olvidado y creo que hubiera sido algo importante, porque bueno, eso os va a preparar para las siguientes entrevistas, ¿vale? Entonces, bueno, un poquito para que tengáis eso en cuenta. También después de la entrevista, si procede, podéis, imaginaros que os dicen, pues la semana que viene os decimos si estáis seleccionado o no, y ha pasado ese tiempo y nos lo dicen. Podéis llamar, podéis poneros en contacto para saber qué ha pasado con ese proceso concretamente, si habéis, a lo mejor se ha parado, lo han demorado un poco, entonces, bueno, un poco para que lo tengáis en cuenta. Siempre tened en cuenta que la entrevista es una oportunidad para aprender. Entonces, aunque os digan que no habéis sido seleccionados, os habéis hecho esa práctica y esa práctica seguro que os va a servir para procesos de selección. No se estila mucho, pero sería ideal y si habláis con la empresa y os puede decir por qué no, el motivo, estaría muy bien porque lógicamente todo buscador de empleo
tiene que elaborar un itinerario y tiene que ir recorriendo ese itinerario. Es decir, imaginaros que os dicen, pues es que necesitamos que tengas el idioma más alto o no tienes la suficiente experiencia. Siempre podemos tener ese margen para ir mejorando. Entonces, si podéis obtener información, un feedback sobre cómo ha ido la entrevista, sería perfecto, ¿vale? Muchas veces no lo dan, pero si en alguna ocasión se puede, fenomenal. Y luego, bueno, lo que os he comentado, que en caso de respuesta negativa no lo consideréis como un fracaso, sino la oportunidad de aprender. Va a haber miles de entrevistas, van a ser diferentes y todas os van a aportar cosas. Entonces, bueno, un poco para que lo tengáis en cuenta. Quizás en unas os cuentan cosas de una empresa que os da un poco ideas de qué preguntas hacer para la siguiente entrevista, o sea que un poco os vais a retroalimentar en ese caso. Bueno, pues una vez visto los consejos, quería hacer un poco una introducción de preguntas más frecuentes y, bueno, también consejos acerca de responder. Las áreas que suelen evaluar, pues son diferentes áreas, no siempre evalúan todo a la vez, pero bueno, una de las áreas puede ser lógicamente la buena impresión personal, causada por la puntualidad, presentación, la presencia, comunicación verbal y no verbal, la despedida. ¿Vale? También la competencia profesional, es decir, qué habéis estudiado, si tenéis cursos o especialización, si tenéis experiencia o en práctica o trabajando, los idiomas, la informática. Esto es quizás lo que viene en el currículum, ¿vale? Pero como veis, hay otra parte de competencia personal que son habilidades que pueden estar evaluando en una entrevista: el trabajo en equipo, la iniciativa, el análisis y síntesis, si sois meticulosos, la comunicación, etcétera. Y luego también la motivación, o bien por el sector, o bien por la empresa, o por el puesto al que vais a desempeñar, si os gustan las funciones, si más o menos os encajan las condiciones. Entonces, va a haber preguntas de todos este tipo de bloques, bueno, sobre todo de competencia profesional, personal y motivación, porque esta parte un poco es lo que se va viendo durante el desarrollo de la entrevista, la buena impresión. ¿Qué tipo de preguntas os pueden hacer? Pues mirar sobre formación, experiencia, sobre competencias personales, personalidad y sobre motivación. Vamos a ver un poco estos 4 bloques en los 15 minutos que nos quedan y vamos viendo, ¿no? Sobre formación y experiencia, pues preguntas sobre la carrera, sobre la especialidad, si habéis cursado un máster, si tenéis cursos, en qué os han preparado esos cursos para el mundo laboral, si habéis realizado prácticas, si tenéis experiencia, si habéis tenido algún proyecto, etcétera. Estas preguntas son bastante objetivas, ¿vale? Es si lo tengo o si no lo tengo. Pero muchas veces, por ejemplo, nos preguntan, ¿has realizado algún proyecto importante? Y decimos, no, si yo no he trabajado nunca, ¿vale? Obviamente, si hubiéramos trabajado, pues sería más fácil, pero muchas veces estamos en la carrera, estamos terminando y no se ha trabajado aún. Un proyecto puede ser un trabajo de la carrera que hayáis realizado y que hayáis obtenido buena puntuación o os hayan felicitado por él o hayáis aprendido mucho en ese trabajo, en ese proyecto. Entonces podéis venderlo como un proyecto porque realmente lo es. Hay muchas veces que no os preguntan qué prácticas has hecho durante la carrera, has hecho trabajos, sino os dicen qué experiencia tienes. Entonces, cuando hablamos de experiencia, podemos hablar de prácticas que se hayan hecho durante la carrera, de trabajos prácticos que se hayan hecho en clases, de TFG, TFM y de cosas de ese tipo que, bueno, pues nos aporten esa información objetiva que ellos están buscando y que demuestre lo que sabemos, que serían los conocimientos, y lo que sabemos hacer, ¿vale? Siempre de cursos, de tal, repasaros un poco toda la formación que tenéis y ser capaces de sacar conocimientos, qué habéis aprendido, qué sabéis en esos cursos o en esa carrera o en esas asignaturas o en el máster, ¿vale? No son difíciles, pero sí requieren un poco de preparación, porque es lo que os digo, si llegáis a una entrevista, de momento no habéis trabajado y os sueltan qué experiencia tenéis,
muchas veces os vais a quedar en blanco y a veces no, yo es que acabo de terminar, no tengo nada, y ahí no nos estamos vendiendo bien, ¿vale? Entonces, prepararos bien las respuestas, autoevaluaros bien en todo lo que hayáis hecho de formación y de experiencia y sacar, exprimir vuestro perfil profesional, exprimir todas las cosas que habéis hecho porque tenéis mucho que aportar, ¿vale? Entonces, tenedlo en cuenta. Mirad, hay mucha gente que viene a orientación y dice, pues es que no he tenido tiempo de hacer prácticas porque, claro, por las mañanas tengo clase, por la tarde los laboratorios o la parte práctica, pero en el currículum no ponen experiencia. Pues de momento la experiencia que se tiene son esos laboratorios, esos trabajos prácticos, ese TFG y ese tipo de cosas en las que aprendéis a hacer cosas, ¿vale? Entonces, que tengáis eso en cuenta y que lo sepáis vender también en la entrevista. Comentaros, el currículum tiene que ir en coherencia con la entrevista, entonces, si no ponemos experiencia en el currículum, lógicamente no nos van a preguntar por ella. Entonces, hay que ir un poco poniendo aquellas cosas que son puntos fuertes y sobre las que nos pueden preguntar posteriormente. Pues esto es sobre formación y experiencia. Tenemos también sobre competencias profesionales, es decir, habilidades que podéis haber adquirido durante vuestra trayectoria personal o profesional, pero que en un puesto de trabajo os van a valorar porque, bueno, pues os ayudan a desempeñar ese puesto de trabajo, ¿vale? Estas son las típicas que habréis oído, pues el trabajo en equipo, la iniciativa, la comunicación, el liderazgo, capacidad de análisis y síntesis, gestión del tiempo, etcétera, ¿vale? ¿Qué hacen para averiguar estas competencias profesionales? Hombre, no os hacen una pregunta sobre una competencia. A lo largo de la entrevista, a lo mejor hay 5, 6 preguntas sobre una competencia, ¿vale? Vosotros no os vais a dar cuenta que os están preguntando por esa competencia, porque fijaros, aquí tenemos la pregunta de ¿prefiere trabajar solo o en equipo? Pero esa está clara que es lo que preguntan, pero puede haber otra que diga, ¿cómo te has sentido trabajando en equipo? ¿Qué dificultades has tenido? ¿Cómo las has superado? Entonces, están también averiguando sobre esa competencia, pero de otra forma, ¿vale? Entonces, hay que ser muy sincero en la entrevista, pero estas preguntas de competencias profesionales hay que preparárselas, porque claro, yo tengo que demostrar y decir ahí ejemplos donde he puesto en práctica esa competencia. Si yo quiero, por ejemplo, decir que tengo una buena capacidad de comunicación, tengo que explicar que en la carrera me he mostrado voluntario para exponer los trabajos que hacíamos en grupo, que he obtenido buenas calificaciones, que cuando había que presentar algo al profesor lo he hecho, es decir, cosas de ese tipo, ¿vale? Ejemplos que demuestren que tenéis esa cualidad. Si a mí me gusta el trabajo en equipo, yo tengo que decir qué equipos de trabajo he tenido, cómo se han desarrollado, si los hemos realizado correctamente, qué dificultades hemos tenido, si he sido líder en alguno de ellos, si he podido influir en ellos, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues un poco que tengáis en cuenta que, lógicamente, estas preguntas tienen un trabajo previo bastante importante de averiguar ejemplos. En la autoevaluación que os he comentado de la formación y de la experiencia, incluir también las competencias. Por ejemplo, cuando estéis pensando, pues yo he hecho estas prácticas o yo he hecho este trabajo práctico, no os quedéis en solo qué he aprendido a hacer, sino también en qué cualidades he puesto en práctica ahí. Pues resulta que, mira, hemos sido resolutivos, he puesto capacidad de análisis y síntesis, cosas de ese tipo, ¿vale? Entonces, un poco que vayáis anotando y que luego en la entrevista repaséis eso y os salgan los ejemplos de forma natural. Porque claro, yo me puedo inventar que tengo 20 cualidades o 50, pero luego hay que saber demostrarlo y hay que saber un poco buscar y decir los buenos ejemplos para demostrar que se tienen. Entonces, eso que lo tengáis muy en cuenta. Hay mucha tendencia ahora a la entrevista por competencias, es decir, ven vuestro currículum, tenéis la formación y la experiencia más o menos que piden y lo que quieren averiguar es qué competencias tenéis. Entonces, toda la entrevista se basa en esto.
¿vale? Por eso es una parte fundamental y que creo que tenéis que preparar a fondo en ese sentido. Porque una entrevista, sobre todo por competencias sin preparar, puede ser un desastre, ¿vale? Entonces, cuidado con ello. Aparte de competencias profesionales, también metiéndose un poco en personalidad puede haber ciertas preguntas. A ver, son muy parecidas a las de competencias, pero claro, os pueden preguntar, por ejemplo, no dime 3 virtudes y 3 defectos. También os pueden preguntar, por ejemplo, ¿qué diría tu mejor amigo de ti? ¿Vale? O tu compañero de trabajo o etcétera. Entonces, claro, buscan un poco entrar en algo más personal que profesional. No tenéis que intentar no caer en eso, ¿vale? No, aunque digáis ejemplos que son personales, siempre que se vayan a una cualidad profesional, en ese sentido. Tampoco consiste en mentir, es decir, una persona que es muy impulsiva, en una entrevista se le va a ver simplemente al contestar al responder una pregunta. Entonces, a lo mejor es mejor decir, pues mire, sí que me han comentado a veces que al principio parezco algo impulsivo, yo creo que es un poco temas más de aceleración o nerviosismo, pero bueno, soy una persona que intento tranquilizarme y aunque en un primer momento tal, luego puedo llegar a reflexionar, etcétera, ¿vale? Si te gusta más escuchar, porque es una persona introvertida, se va a notar en la entrevista. Entonces, hay que decir la verdad dentro de no ser categóricos, ¿vale? En este caso, pues decir, pues soy una persona que escucho mucho porque la verdad es que no me gusta hablar sin saber, y entonces ya doy la contrapartida, ¿vale? Si os hacen preguntas de qué te molesta de otras personas, pues puedes decir, pues hombre, así nada en concreto, pero no me gustan personas que hacen esto o hacen lo otro, pero no profundizar en lo negativo, ¿vale? Llevaros preparados virtudes y defectos, obviamente, y los defectos intentar un poco reconducirlos a una virtud o minimizarlos. O, por ejemplo, yo comencé la carrera, la verdad que fue un cambio porque son muchas asignaturas en las que tienes exámenes, trabajos y tal, y me costó un poco organizarme, pero creo que a raíz de la carrera he mejorado en esa capacidad de organización, aunque creo que puedo mejorar más. Entonces, es como minimizar un defecto y que puedo mejorarlo. O, por ejemplo, yo qué sé, si os han hecho alguna pregunta de estas de ¿es usted de escuchar o hablar? Pues podéis a lo mejor en el efecto decir, pues yo era una persona así más introvertida, me costaba, pero a lo largo de la carrera me he forzado a exponer trabajos, me he forzado a hacer cosas en público, a hablar y creo que voy mejorando. ¿Vale? Entonces, trasladáis un defecto en algo que sabéis y que lo estáis potenciando y mejorando. ¿De acuerdo? Y luego, bueno, preguntas sobre motivación y condiciones de trabajo. Estas tenéis que buscar información de la empresa, bueno, perdona, estas van antes que las de la empresa, pero estas también tenéis que tener información de la empresa. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor si nos preguntan, bueno, directamente qué sabe de nuestra empresa, está claro lo que nos preguntan, pero ¿por qué se decidió enviarnos su currículum? Muchas veces tendemos a explicar nuestro currículum y que somos la persona capacitada y es mejor a veces demostrar la motivación diciendo que conocemos la empresa, que nos ha gustado esto, que nos ha llamado la atención lo otro, etcétera. Entonces requiere de esa búsqueda de información previa. Os pueden preguntar acerca de condiciones de trabajo, de cuánto queréis cobrar, si le interesa la promoción profesional, cómo ve que tenga que hacer horas extras, etcétera. Para responder a esas preguntas, aparte de lo que vosotros penséis, que lógicamente está ahí y tiene que estar, hay que buscar información de la empresa y del puesto. ¿Por qué? Porque imaginaros que en una consultora decís que no queréis hacer tiempo extra. Pues hombre, ojalá, sería así, bueno, pero una consultora normalmente se trabaja para otras empresas y hasta que no se termina el trabajo, el tiempo que sea necesario, ¿vale? Entonces, cuidado un poco con ese tipo de cosas. Tenéis que investigar acerca del salario, cuánto queréis cobrar. En ese sentido, podéis
establecer una horquilla, una franja salarial en euros anuales brutos. Podéis decir, pues mira, por mis informaciones creo que en este sector o en estos puestos se está pagando entre tanto y tanto, pero bueno, estoy abierto a negociar, a una cosa así, ¿vale? Pero es importante saber, porque mucha gente a esto no le da importancia y lógicamente somos profesionales que vamos a ofrecer unos servicios y tenemos que saber cuánto cuestan más o menos nuestros servicios, porque nos estamos vendiendo, ¿vale? En este caso. Entonces, eso no lo dejéis, que yo sé que cuesta y bueno, es difícil a lo mejor tener esa información a la primera, pero es importante que la tengáis. Y bueno, pues antes de que pasemos a las preguntas, comentaros que la mejor forma de mejorar en las entrevistas es practicando. Entonces, aunque veáis a lo mejor puestos que no tenéis todo lo que piden, yo sí que os animaría a echarlo, primero para saber si pasáis la criba curricular y segundo, pues para, lógicamente, si os dan la oportunidad de entrevistar. A ver, el proceso de selección puede tener bastantes fases. La entrevista normalmente suele ser de las últimas fases. La entrevista es otro mundo desde mi punto de vista, porque a lo mejor vuestro currículum les ha gustado, pero no les convence del todo y sin embargo vosotros como persona sí les convencéis. Entonces es otra nueva oportunidad, ¿vale? En ese sentido. Entonces, animaros. También os comento, hay gente que dice, jo, antes de saltar al vacío, ¿no? En el mundo del mercado de trabajo, yo necesito practicar, yo necesito profundizar un poquito más en temas de entrevista. Os he puesto aquí la página de la OPE, la página de formación, donde están publicados todos nuestros cursos, donde podéis consultar cuándo se hacen, en qué fechas, de qué tipo es el curso, porque tenemos presenciales y online, y concretamente de la entrevista hay uno, que son 2 días, en el que se hacen simulaciones de entrevista. Entonces, si no os atrevéis a saltar al vacío solos, pues veniros al curso y, bueno, pues hacemos ese entrenamiento previo, ¿vale? Pero bueno, un poco con estas pautas podéis ir entrenando, podéis ir practicando y podéis ir preparando en este caso. Y nada, pues sobre todo agradeceros vuestra atención, vuestro interés y vuestra presencia en este taller. Tenemos, aunque ya hemos cubierto el tiempo, si queréis hacer alguna pregunta, alguna duda. Espero que sea porque os haya quedado todo muy claro y no tengáis dudas. Pero Yo no sé si puedo preguntarte una cosa, pero es que no es de la entrevista en sí, sino estoy viendo últimamente que hay una tendencia a no poner fotos en el currículum ahora y no sé cómo lo ves. A ver, es que, a ver, depende mucho. O sea, te puedo decir, Juan Francisco, que hay países en los que la foto está prohibida por ley, ¿vale? Aquí no, ¿vale? Entonces, es una opción personal. Se puede, a ver, depende un poco de cómo lo vayas a mover. Es decir, imagínate que tú vas a echar un currículum a una persona y se lo vas a dar en mano a esa persona. Pues ahí ya estás tú, ahí a lo mejor no haría falta foto. Pero es verdad que ahora hay una tendencia, pues desde los buscadores de empleo, el LinkedIn, que piden foto. Entonces, hay veces que dices, ¿hasta qué punto me puede perjudicar si no la pongo en ese sentido? Lo que pasa es que la foto, o sea, es una cosa totalmente opcional, es lo que yo os quiero transmitir. Ahora, si se pone, hay que trabajarla muy bien, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tenemos que dar una imagen similar a la que fuésemos a dar en la entrevista. Además, no contamos con nosotros mismos, sino que es una imagen congelada de nosotros mismos. Entonces hay que trabajarla muy bien. Y bueno, a ver, a veces se hace autocandidatura y decides no ponerla y luego comprobar si ha llegado el currículum o no. Si en esos casos alguien te hubiese dicho, no, es que los currículums sin foto los desechamos o no los tenemos en cuenta, pues lo puedes volver a enviar con foto, ¿vale? Pero en ofertas, pues ya un poco a tu elección, por así decirlo. ¿Vale? Yo antes
recomendaba siempre no ponerla porque es una información que puede beneficiarnos o perjudicarnos. Pero es verdad que ciertas tendencias de los buscadores de empleo, de las redes sociales, de las redes profesionales, pues incitan mucho a poner foto. Vale, gracias. ¿Vale? No sé si tenéis alguna duda más, alguna pregunta. Veo por los comentarios que os ha gustado, me alegro. Ya os digo, es un seminario breve, ¿vale? Con pautas, pero os recomendaría venir al curso de entrevista, porque se profundiza muchísimo más y creo que vais a coger bastante más seguridad. Pues nada, si no hay ninguna pregunta más, muchísimas gracias y ya sabéis dónde encontrarnos aquí en la OPE. Mucha suerte en Gracias, hasta vuestros luego. procesos de selección y en la entrevista también concretamente.